Cuando el espectador encendía la tele en los 90s, se veía a cuadro un Paco Stanley risueño, juguetón, ameno, divertido, manchado, cábula, pasado de lanza y que siempre tuvo el don de entretener a su auditorio con shows que no aportaban nada al intelecto. Con un contenido muy limitado, pero su humor ácido y hasta negro funcionaba de maravilla. Hacía reír a su público y mientras eso era la idea, este generaba muy buenos ratings para Televisa y en el final de su carrera para TV Azteca. El contenido de hoy se agrupa en el mundo de los espectáculos, donde una vez más se comprueba que lo mostrado ante las cámaras es una ficción. Porque detrás de cuadro, Pacorro era un tipo engreído, altanero, pedante, soberbio y muy mamón. Lo cual está bien, cada quien puede ser como se le dé la gana, no obstante, su problema fue que en el set era una estrella, pero al terminar las grabaciones, tras bambalinas, tenía un oficio alterno, muy oscuro y que a la postre lo llevó a los confines del inframundo. La vida de Stanley es todo lo que choca con la doble moral de las televisoras, porque todo lo que siempre denunciaron en sus noticieros y condenaron sus mesas de análisis sobre Lampa, todo eso era algo cotidiano en los foros de Chapultepec y San Ángel, ya que Pacorro tenía toda una cartera de clientes adictos a su producto, porque irónicamente las élites de Televisa la convirtieron en un territorio de excesos e impunidad, en un aquelarre de la adicción. El tema del abuso de la toxicidad que levantaba la energía y dotaban de mucha pila a los empleados es algo muy interesante, porque era un mal necesario para un grupo de actores y productores quienes pasaban horas en los foros y después tenían que atender obras de teatro, presentaciones en los centros nocturnos o irse de farra. Sin embargo, al día siguiente era imposible faltar al llamado. La clave en el trabajo secreto de Pacorro es que se necesitaba que alguien funcionara como enlace, que llevara las relaciones comerciales, diplomáticas y sobre todo de introducir este producto a las estrellas de la televisión, y que al mismo tiempo fuera el anfitrión de Televisa con los productores de este mágico viaje. Pero como dice el dicho, el que anda jugando con fuego al final se quema, y también al final la vida le pasa una factura muy grande la cual nunca pudo pagar. Cobró todos los millones, todas las propiedades y todas las deudas de una forma cruel, artera y alevosa. La curva final en la vida de Paco Stanley fue glamurosa, llena de lujos y excentricidades. Tenía muchísimo poder, que era justificado por lo que generaba en comerciales y en rating, pero su verdadero poder se debía al nexo, amistad y cercanía con el grupo de Juárez liderado por Amado, el mero mero don de los cielos. Su imagen de anfitrión, implacable, se dio cuando las televisoras exigieron justicia y presionaron al gobierno en turno. Porque más allá de lo que se vivió en el último día de su vida, de todo el morbo y amarillismo que este suceso generó, existe una parte que ha quedado en el olvido, pues no se le dio la misma cobertura al seguimiento judicial de su caso que al fenómeno mediático de su última visita a la taquería El Charco de las Ranas. La razón es muy simple, y es que Paco Stanley tuvo todo para trascender en la vida y obtener todo el dinero, toda la fama como una figura pública y todo el poder que conlleva ser el que rolaba las bolsitas de plástico. Sin embargo, esta figura de Televisa y posteriormente de Televisión Azteca llevó sus excesos hasta el punto más álgido, en el que podía obtenerlos directamente de fábrica. Pero mucho ojo, porque a Pacorro no le bastaba con ser proveedor de la ayudita vigorosa en Televisa, sino que parte de su riqueza, de sus cuentas en las Islas Caimán y muchos de sus bienes fueron producto de su relación y de ser el empleado de Amado en el mundo del espectáculo. Un negocio redondo en el que circulaban $10,000 cada tercer día, un equivalente a 1 kilo de ayuda de la buena. En esos momentos todo era color de rosa para Stanley, era un peso pesado del entretenimiento y su changarrito alterno le generaba inmensos dividendos. Hasta que su persona fue el objetivo del ataque despiadado y su partida destapó una cloaca tan grande que hasta la fecha no se ha podido limpiar, pues su recuerdo tiene un hedor a impunidad a pesar de que los mismos medios hayan enmascarado la realidad tan asquerosa de este caso. Es por eso que hoy te presento Lleno de Plomo, el negocio secreto que llevó al infierno a Paco Stanley. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro.
Es aquí donde pregunto, ¿qué tipo de persona era Paco Stanley para las dos televisoras, los medios periodísticos, la radio y la sociedad, que se quedaron paralizados por los sucesos que dieron tras finalizar su última comida aquel 7 de junio de 1999? La realidad es que este tipo de coberturas especiales no se dieron cuando sacaron de la competencia política Colosio. Incluso lo de Pacorro fue una cobertura más completa que la recibida por figuras como Juan Gabriel, José José o Vicente Fernández, o hasta el mismísimo Papa Juan Pablo II. Incluso el rating que se levantó de este suceso se puede comparar con el rating del Mundial de Francia. Y lo anterior tiene una explicación muy oscura. Desde siempre se ha sabido que la crema innata de la sociedad mexicana no consume la televisión que se hace en este país. Además, en algunos contenidos de este canal se ha traído a colación que para el Tigre Azcárraga Milmo, su televisora se dedicaba a crear contenidos textual para gente jodida, para atontar a las amas de casa y para entretener a los trabajadores después de una jornada cotidiana de trabajo. En Televisa se tenía la fórmula para que una telenovela o un programa de entretenimiento pegara. Su equipo de escritores, guionistas y creativos conocía muy bien a su audiencia y la tenían comiendo pan de su mano. Fue por esta razón que sabían que la transmisión de La Tarde Gris de Pacorro iba a ser un cañonazo para los medios. Y fue por lo mismo que la televisión tomó al anfitrión de la TV como un estandarte contra la violencia, contra la impunidad, y su tragedia fue utilizada también como arma política. En este momento se hará mención del libro de Fabricio Mejía titulado Nación TV, en donde relata que el mismo presidente Díaz Ordaz se arregló con los dueños de las televisoras y les pidió que solo tenía que haber una, porque no tenía tiempo ni el interés de arreglarse con dos o tres. Esta conversación se dio en el funeral de Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien fue el mero sabor ranchero hasta sus últimos días. Y en esa noche se acordó que las comedias y los dramas quedarían a cargo de la gente de Monterrey y que los noticieros estarían bajo la redacción del Estado, porque al Tigre le daban flojera las noticias, y con esto Televisa se convertiría en la voz oficial del gobierno. Por lo anterior, es lógico que muchos años más tarde, con la entrada del ingeniero Cárdenas, la jefatura del extinto Distrito Federal, muchas cosas cambiaron. Las televisoras siempre jugaron con la camisa del revolucionario institucional, y por lo mismo, desde el primer minuto en el que se supo de la terrible noticia sobre el adiós de Stanley, se dio un seguimiento gigantesco. Todos los medios estaban volcados en Periférico a la altura del Pedregal, y en todos exigían una sola cosa: justicia para Paco. Ante la presión del Cuarto Poder y de la sociedad, la Procuraduría del Distrito Federal estableció diversas líneas de investigación, algunas más creíbles que otras, pero fue el usurero de Salinas Pliego el que tomó el micrófono y dijo: hoy Paco, mañana podemos ser usted o yo o cualquiera. La impunidad nos asalta y ¿dónde está la autoridad? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué sirven los tres poderes de gobierno? ¿Cómo puede haber tanto gobierno y nada de autoridad? En esta ciudad, como en tantas otras en México, la impunidad, la ineptitud de la autoridad y también la indiferencia de la ciudadanía han alcanzado un límite. Hoy lloramos por Paco. ¿Por quién lloraremos mañana? Es en este punto del contenido donde las cosas se pusieron calientes, porque el gobierno del DF no se quedó cruzado de brazos. No se amedrentó ante el poder mediático de TV Azteca y soltaron la sopa. Revelaron que en los resultados de la autopsia Paco había salido intoxicado, que había muchas cosas en la sangre, no solamente alcohol. La noticia fue expandida por la prensa, pero las televisoras no le dieron el mayor seguimiento a este lado de la historia, porque no les convenía. Sin embargo, los medios impresos le dieron una cobertura más o menos discreta. Tan solo algunos diarios como La Jornada, El Universal o El Reforma le dieron el seguimiento paulatino a esta situación. El acoso de las televisoras nunca cesó. Incluso Jacobo Zabludowski le dijo a Cárdenas que alguien tenía que renunciar. Los medios exigían que se encontrara a los responsables, que la autoridad hiciera su trabajo, pero la televisión no era congruente, porque solo les interesaba el golpeteo político disfrazado de justicia social, y la parte que vinculaba a Pacorro con el oscurantismo de su negocio se fue diluyendo poco a poco. Recordemos que en los 90s, a finales de esta década, el mexicano estaba muy arraigado a la televisión, y esta era la supuesta caja de sueños del ciudadano de a pie. Todo lo que saliera de ahí era digno de verdad absoluta. Sin embargo, para apagar el fuego, la Procuraduría del Distrito Federal se armó una línea de investigación totalmente ajena a la realidad,
pues metieron al bote a Mario Besares, a una de sus sedecarnes, al chofer de la camioneta Lincoln y a un tipo calvo con barba de candado y muy mal encarado. Esta versión y este suceso marcó el inicio de un montaje que con el paso del tiempo se fue cayendo a pedazos. Existen muchos motivos para que las autoridades del gobierno, de la gente que controla los medios, incluso para los jefes de la organización que le dio cuello a Pacorro, se hayan puesto de acuerdo para que la verdad de su tragedia no fuera de dominio público. Porque el otrora conductor, declamador y cómico era una persona que entretenía a los televidentes, pero también era el epicentro de la mafia en los foros de Televisa y TV Azteca. La realidad es que Paco Stanley cargaba con muchos pecados y diversas personas podían salir salpicadas, desde sus clientes hasta los altos mandos de Televisa, quienes siempre estuvieron al tanto de su changarrito y que se conducía como una sucursal del Grupo de Juárez. Pero la televisión y la radio no podían decir la verdad, es más, nunca lo han hecho. Es por eso que se inventaron un desenlace final muy telenovelesco, a tal grado que mientras un grupo de inocentes estaba preso, existían algunas líneas de investigación alternas, y vale la pena destacar que cada una de ellas se alejaba cada vez más de la realidad. La versión más jalada de las patas era la que establecía que el conductor le habían dado cuello porque no había respetado un acuerdo con una de sus sedecarnes que también fue su amante. Según esta versión, la querida de Paco tenía un familiar en reclusión y el mero del negocio en Televisa se había comprometido para sacar al susodicho del tambo. Pero como el conductor estelar no cumplió con su palabra, los involucrados en el caso decidieron acabar con él. Otra versión, que nunca pudo ser comprobada, que fue más bien una línea de investigación sustentada en chismes y secretos a voces, fue la que vinculó al ataque sufrido en Periférico con los fronterizos. Esta suposición establecía que Paco le había dado una cantidad impresionante a las personas que tomaron el control de este grupo tras la repentina partida de su líder, debido a que supuestamente no logró salir de un quirófano donde fue sometido a una cirugía plástica. Incluso los rumores de esta versión señalaron que Paco Stanley se negó a pagar, ya que él decía que los negocios los había hecho y cerrado con Amado. La realidad es que esta versión es mucho más cercana a la anterior. El móvil que le aplicaron tiene toda la pinta de los ataques que se cometen entre estos grupos, pero tampoco fue verdad. Y lo que se vendió como la verdad fue un montaje armado desde el interior de la Procuraduría del Distrito Federal, sustentado en las declaraciones del cocinero de los hermanos Amezcua, el señor Luis Gabriel Valencia, quien hizo una llamada al 061 explicando que tenía información sobre este caso. Señaló a Mario Besares, Paola Durante, Erasmo Pérez y a los hermanos Amezcua como responsables de planear y ejecutar el plan en contra del pintoresco e infame conductor de televisión. Derivado de lo anterior, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó a través de una conferencia de prensa sobre la probable responsabilidad de los anteriores y decidió arraigar a Mayito, la Edecarne y al asistente de Paco. Los tres anteriormente señalados han narrado para distintos medios que lo vivido a lo largo de aquellos 30 días fue un infierno brutal. Los arraigaron en un hotel de mala muerte, donde chambean las vendedoras de caricias, que estaba lleno de cucarachas, que olía muy mal y que se escuchaban los gemidos de las habitaciones contiguas. Asimismo, refieren que no podían dormir, ya que todo el tiempo había personal de la Procuraduría cuidándolos de cualquier intento de fuga. Posteriormente, fueron notificados del fin de su arraigo y los pusieron tras las rejas, hasta el 2 de septiembre de 1999, cuando se formalizó el encierro. Esta línea de investigación fue la más débil de todas, porque estaba sustentada con base a las declaraciones de un delincuente que se prestó para un montaje. Este cocinero puso sobre la mesa que había escuchado todo el móvil, pero nunca esclareció los motivos y las razones de este plan. Lo que ninguna autoridad esperaba fue que este tipo recapacitara. Según lo que declaró, es que su conciencia no lo dejaba dormir y no podía con el remordimiento, con saber que había gente inocente encerrada por su culpa. Por lo anterior, el cocinero solicitó hablar con las autoridades del peritaje, las mismas que idearon este montaje y que nunca cumplieron con su palabra. Este sujeto, que se prestó para encarcelarlos, dijo que fue obligado por Samuel del Villar, Fernando Castro y Mauricio Tornero a declarar contra los implicados por lo ocurrido con la partida de Paco Stanley.
Así que como después la fiscalía hizo bien su chamba, reculó, desenredó toda esta mentira y terminó por regresarle su libertad a Paola Durante, a Erasmo Pérez Garnica, a Mario Besares y a Jorge García Escandón. El teatro se les había caído, no hubo culpables, es más, los fabricantes de este montaje no tuvieron mayores represalias. Y una vez más, nadie sabía qué era lo que había pasado con Paco. Pero una cosa es segura, el modus operandi que fue utilizado en su ataque llevaba un mensaje muy claro. Y este tipo de recuerditos son exclusivos de un grupo de personas, y por lo tanto era claro y contundente que Francisco Stanley era uno más de ellos, que había pagado con sangre su osadía. A lo largo de este contenido, se ha mencionado en repetidas ocasiones que Pacorro estaba metidísimo con el grupo de Juárez, que era el brazo derecho de Amado en el mundo de los espectáculos. Sin embargo, él no fue el pionero de los sobres mágicos en Televisa y en los medios de comunicación, debido a que la historia de este vicio en los pasillos de Chapultepec y San Ángel viene de mucho tiempo atrás. Víctor Iturbe Pirulí fue el primero en fungir como intermediario entre la televisora y uno de los personajes más pesados como lo fue el señor Félix Gallardo. Incluso es de conocimiento público que el cantante de boleros tenía un estilo muy peculiar para manejar su producto, ya que lo metía en pequeñas botellitas de perfume vacías y las acompañaba con una botella de coñac corriente, al que le cambiaba la etiqueta. El Pirulí tenía en Paco Stanley y en la Pájara Peggy a un par de mulas que eran los que movían el producto por sus pasillos, foros y locaciones de la televisora, el cual no venía de Juárez, sino de las costas del Pacífico. Sin embargo, tanto la Federación como Víctor Iturbe cayeron. El señor Félix fue traicionado por sus miembros, pues supuestamente integraban una federación, y también terminó en el tambo, sin influencias y completamente solo. Por su parte, el Pirulí tuvo una suerte muy similar a la del creador del Gallinazo, solo que el grupo que lo mandó al Averno tuvo la cortesía de coserlo a plomo en su propia casa. Con el adiós del Pirulí había quedado un mercado que cubrir, y fue por eso que Paco Stanley y Humberto Navarro, alias la Pájara Peggy, tomaron el control. Y hasta 1980, año en el que se le dio el puesto de vicepresidente de producción a la Pájara, ya no pudo interpretar a su personaje y le dejó el changarro a su subalterno Paco Stanley. Los servicios de Paco eran muy solicitados en la televisora, debido a que el famoso chicharito por el que los actores y actrices escuchaban sus diálogos fue un factor fundamental y todo un cambio en la forma de producir las telenovelas. Porque antes de esta herramienta, los actores y actrices tenían que aprenderse sus diálogos, pero a partir de este aparatito bastaba compararse en el set y repetir lo escuchado. Pero esa mejor técnica fue contraproducente, debido a que las grabaciones podrían durar entre 12 a 18 horas. Al finalizar las grabaciones, muchas personalidades tenían que salir corriendo a presentaciones teatrales, a cabarets, y los que habían terminado su jale podían meterle al Marrakech, un bar muy exclusivo en el que se tenía un privado, una zona VIP para la élite de la televisora, donde se podía ver de todo, desde excesos con los vicios hasta encontrar a personas teniendo relaciones carnales o algunos tirados y vomitados en el suelo. Para que me entiendan, hacían un Sodoma y Gomorra. Estas fiestas acababan a altas horas de la madrugada o incluso hasta las primeras horas del siguiente día. Y por lo mismo, los productos de Stanley eran un mal necesario, algo que dotó de vida y vitalidad a los foros de la televisora. Este producto comenzó a representar un problema muy serio para el Tigre, quien en repetidas ocasiones pidió a la Pájara Peggy que le bajaran a su despitorre, pero Humberto Navarro le dijo al mandamás que eso no era posible, ya que el rendimiento de su personal dependía del contenido de las bolsitas de Paco Stanley. La situación se agravó cuando comenzaron los reportes de casos de personas con el tabique hecho pedazos, con hemorragias nasales, y en casos más graves el personal solicitaba permisos para internarse en clínicas de rehabilitación. Por lo señalado, Emilio Azcárraga Milmo encontró la forma de terminar con esto de manera rápida, fácil y sencilla. En un mal día para Paco, el cómico le hizo una broma al Tigre mientras abordaban el elevador. Le dijo que si él tenía un mechón blanco en el pelo era porque se limpiaba la nariz hacia arriba. El Tigre no toleró esa falta de respeto y después lo puso de patitas en la calle.
Una verdad a medias que circuló por mucho tiempo y que algunas personas aún lo dan por hecho es la versión que vincula al grupo de Juárez con la última visita que Pacorro hizo al Charco de las Ranas. Se establece que fue una verdad a medias porque esa relación entre el mero mero de los cielos y Stanley fue algo más allá de lo cercano. Eran amigos íntimos. Paco le caía en sus propiedades en Cancún y también fue su prestanombres para ser lavados en la compra de inmuebles. Es por eso que los de Juárez no tenían motivos para atacarlo, pero hubo otro grupo que pensaba distinto y que era enemigo declarado de esa organización. Y a pesar de que este caso sigue sin una verdad oficial, que sigue abierto pero solamente le dieron el carpetazo, existe una posible línea de investigación que no se le ha desmenuzado al auditorio. La propuesta es que a Paco Stanley le pasaron la factura a los hermanos de Tijuana. Y lo anterior no solo se propone por las investigaciones oficiales, tampoco porque los autores materiales de su partida fueron Arturo Villarreal, uno de los jefes de Tijuana, y Héctor Salazar alias el Bolas, Rubén Quintero alias el Rito y otro a quien solo le identificaban como el Hitler. Estas personas, además de que aparecían en los videos de las cámaras de seguridad, también presumieron de su participación en estos hechos cuando fueron privados de su libertad por otras acciones. Lo que se propone es que Pacorro tenía que ser borrado del mapa por ser un brazo más del de enfrente, y porque este tenía un mercado al cual deseaban acceder. Los de Tijuana tenían que acabar con la mayor cantidad de elementos del grupo de Amado, tenían que debilitarlo porque había una guerra despiadada entre ambas organizaciones. La riña entre Juárez y Tijuana fue un daño colateral de la ambición de estos grupos por hacerse de más territorio, de expandir sus tentáculos y el rango de sus jefes, pero el tiro entre Amado y los de Tijuas se derivó luego de que la organización de Sinaloa quisiera cruzar la Merca por su territorio. Tras la negativa de los dueños de la plaza, a los culichis no les quedó de otra más que jugar por la mala. Querían debilitar a los hermanos de Tijuana y se dieron unos enfrentamientos donde muchos de sus hombres libraron batallas épicas en las calles. Vale la pena señalar que cuando más derrotados parecían los de Tijuana, poco a poco empezaron a cobrar fuerza, remontaron la partida y terminaron mucho más fuertes, al grado de que tenían acorralado al Don de los Aires, quien después de buscar refugio en muchas partes del continente, optó por realizarse una cirugía plástica, cambiar su imagen y pasar desapercibido. Pero la historia cuenta que no lo logró, que su cuerpo no resistió y jamás salió del quirófano donde le cambiarían la faceta de su rostro. Esta información se encuentra relatada en distintas fuentes, como en el libro de Anabel Hernández sobre los señores del AMPA, y hasta en una serie de Netflix dedicada a estos personajes en México. Evidentemente, Paco Stanley conocía la situación. Incluso un mes antes de su partida solicitó a la Procuraduría un permiso para portar cohetes, petición que obviamente le fue otorgada. En el libro Nación TV, Fabricio Mejía se relata la forma en la que el conductor de Ándale, pácatelas o llévatelo estaba desesperado. Quería salirse del negocio como diera lugar. Incluso ya le habían llegado amenazas a través de las tarjetas de saludos. Su calma se agotó en el último mes, debido a que en esas dos distintas ocasiones se le acercaron desconocidos a decirle que habían sido enviados para darle cuello, así como a Miguel Herrera. Pero en ambos casos pudo librarla. A uno le compró su vida con el Rolex que portaba y al otro le dio su cartera con todo lo que traía. Pero la cuenta con los de Tijuana seguía pendiente, y el lunes 7 de junio de 1999 le llegó un mensaje a través de las llamadas del auditorio. Era la tercera, y la tercera siempre es la vencida. Después de leer esta tarjeta, Paco no dejó de sudar, se le notaba nervioso, no era dueño de sí, estaba desquiciado, miraba para todos lados del foro, porque presentía que un miembro de esa organización estaba entre los asistentes. Vale la pena destacar que ese día Mario Besares había llegado en muletas después de haber tenido un accidente doméstico. Ese día, Paco le gritó a su patiño enfrente de todos, le dijo lo siguiente: «Eres un descarado, te estoy ayudando, págales el dinero que les debes, veme de frente, págales». Todo lo anterior se dio al aire, como si el titular del programa le estuviera mandando un mensaje a quién sabe quién. Les intentaba demostrar que él hizo todo lo que pudo para cubrir lo requerido. Lo más extraño de este asunto es que Mayito nunca cogió en el set. Andaba con su férula y todo, pero no se veía con molestias. Tampoco el aparato ortopédico le impidió llevar a cabo sus menesteres de patiño. Y otra situación que huele peor es que la gente del Charco de las Ranas menciona que Besares se dirigió con prisa al baño, que sus movimientos contrastaban con la imagen de una persona que se había roto un dedo. No era creíble su dolencia.
Tras terminar su carne de puerco en pasilla y pagar la cuenta, Paco Stanley salió del charco de las ranas, subió a su camioneta y las luces del show se apagaron para siempre. Y mientras el cuerpo de Paco era nutrido de plomo hasta el tuétano, Mayito estaba en el baño haciendo del 2 porque le había caído mal la comida. Hasta la fecha, la gente recuerda a Paco Stanley por su ingenio, por su larga trayectoria, por su destacada actuación en La Carabina de Ambrosio, por su elegante declamación de poemas, por su agilidad mental para sacar bromas de cualquier tema y por cualquier cosa, y sobre todo, por ser un tipo que acompañó por mucho tiempo a las familias mexicanas, las entretuvo y sembró en el imaginario de las audiencias un extraño humor que causaba gracia en la humillación de su patiño, que se burlaba del físico de alguna persona en el foro, o mientras improvisa con alguna de sus bromas. Eso era Paco Stanley, un ente que quiso sentirse Dios dentro de los foros, que tenía la venia de los de arriba, un concepto noventero que hoy ya no tiene vigencia, así como la vida de este conductor que navegó por el negocio, la impunidad y un adiós lamentable. Es por eso que yo te pregunto, ¿conocías este lado oscuro del Pacorro? Y sobre todo, ¿cuál crees que sea la verdad sobre este caso que aún no se ha cerrado? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.